Todos esta mañana de nuevo estamos de regreso en la tercera jornada de nuestro evento, el primer Congreso Digital Copaproce El Salvador 2020, denominado Digitalización Estratégica del Productor de Seguros, ahora o nunca. Gracias por estar participando, gracias a nuestros conferencistas, gracias a todos los que nos han colaborado y por supuesto también gracias a nuestros sponsors que han estado presentes con nosotros estas 3 jornadas, a Aseguradora Agrícola Comercial, en El Salvador Seguro se dice AXA, ACE Suiza, una empresa Sura, Asegúrate de Seguir Adelante, también ASA Compañía de Seguros, El León a su lado, CISA Seguros, tú eres lo que importa, tú eres lo más importante. Y también Aseguradora Vivir, Elige Vivir. Estamos ya pues comenzando esta jornada. Quiero hacer un poco de historia en relación a estos eventos que desarrollamos en ASPROS y también con Copaproce en combinación. ASPROS siempre ha estado muy preocupado por el desarrollo de nuestros agremiados, de nuestros miembros productores de seguros, y siempre hemos estado preocupados por desarrollar eventos internacionales como el que se desarrolló en el 2005, que fue el 7º Congreso de Copaproce en El Salvador en mayo del 2005. Posteriormente también desarrollamos en el 2012 un evento internacional que también nos apoyó Copaproce, que se desarrolló en el Decameron Salinitas, y ese fue un evento que se llamó Primer Congreso Internacional del Productor Asesor de Seguros, y el tema era la especialización profesional ante las nuevas exigencias del mercado. Esto quiere decir que ASPROS y Copaproce han estado preocupados por el desarrollo, por las actualizaciones, por todo lo que se nos ha venido encima, y ahora no es la excepción con este Congreso Digital, el primer Congreso Digital que estamos desarrollando desde El Salvador. Eso es muy importante para nosotros porque la motivación más grande de ASPROS, la motivación más grande de Copaproce es el productor de seguros. Todas nuestras asociaciones agremiadas a Copaproce y todos nuestros socios agremiados a ASPROS, eso es lo que motiva la asociación, lo que motiva la existencia de nuestra asociación. Así es que yo quiero felicitar al comité organizador de este evento y también a la directiva de ASPROS por haber tenido este valor de organizar y tener la responsabilidad de llevar a cabo este evento internacional de manera virtual. Así es que, sin más que nada, pues damos la bienvenida a todos los participantes y también le cedemos el micrófono precisamente a Pascual para que desde España nos introduzca a esta primera charla de este día. Bienvenido, Pascual. Gracias, Juan. Buenos días, queridos amigos y amigas de América Latina. Buenos días o buenas tardes, compañeros y amigos y amigas que estáis en Europa conectados y siguiéndonos. Efectivamente, como decía Juan, hemos llegado, no diré al final, porque como dicen los viejos refranes, el final siempre es el principio de algo, pero sí que hemos llegado casi al final de este congreso, que va a ser el principio de algo muy interesante, que es el aprendizaje que hemos hecho hoy, cómo llevarlo a la práctica. Han sido 3 días muy intensos que coinciden con la sesión de hoy. Hemos hablado de revolución de datos, hemos hablado del mundo del seguro 2020, el e-commerce, hemos hablado también de cómo tratar los robots en el mundo del seguro, es decir, cómo incorporar los RPAs. Hemos hablado también de la telemedicina como uno de los grandes objetos y, por tanto, desafíos del próximo quinquenio, ya ni década, y de los contratos. Con lo cual, ¿a dónde llegamos en ese punto? Llegamos a, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Como dice la pregunta del Congreso, ¿ahora o nunca? Pues va a ser ahora, claro está. No nos iremos aquí sin aprender a ver si sabemos desarrollar aquello que hemos dicho que veníamos a aprender, a digitalizar nuestra correduría de seguros. Y en esa línea hoy, en esta masterclass que ya nos acompaña habitualmente desde hace unas cuantas semanas y que capitanea ese especial, extraño o curioso barco sin velas,
pero tan eficaz el profesor Gabriel Misner desde Argentina. Buenos días, profesor Gabriel. Pero nos acompaña también desde Bolivia Cristian Suxo, uno de los grandes especialistas o corredores más formados que he conocido en este país. Evidentemente, no porque sí, sino porque su vocación es la de formarse permanentemente. No sé si aprende y desaprende a la misma velocidad, pero en todo caso aprende muy deprisa. Y desde España nos acompañan Isidre Mensa, el CEO de MPM Software, y también David Millet. David es, si sé decirlo bien, el Chief Marketing and Commercial Officer. Es decir, cuando le añadan más siglas a ese cargo, vamos mejor que tener que cambiar al personaje o cambiar la empresa. Dicho esto, lo cual quiere decir que domina perfectamente en los ámbitos que vamos a tocar hoy, que fundamentalmente son las relaciones con los clientes y el producto, y obviamente cómo aproximarse a la realidad del mercado que tenemos. Solo me queda presentar a unos viejos compañeros de viaje, pero no por viejos menos importantes, muy importantes para nosotros, como son MPM Software, como es Atreo Seguros, como es la compañía Softec, como es Star Seguros en la regional de seguros. 5 compañeros que hacen posible que hoy por hoy podamos decir que en las Masterclass han adquirido una madurez impropia en 4 sesiones, que pensábamos que tardaríamos más, pero sí una madurez que nos permite orgullosamente decirles que estamos preparados para lo que le vamos a ofrecer. Y, como dice el eslogan, construyamos una correduría y esto es una apuesta. No sé si va a ser una apuesta o no, pero se lo preguntaremos al profesor Gabriel. Gabriel, ¿es una apuesta, un suicidio o realmente una gran oportunidad? Adelante y empecemos porque es una fiesta para todos. Una fiesta y textual lo quiero hacer porque de hecho la oportunidad de reunirnos y pensarnos es siempre una fiesta. Y en honor a vos, Pascual, y a Isidre y a David, quiero citar a un físico y a un escritor catalán. Su nombre es Jorge Wagensberg, usted le puede pronunciar Wagensberg o Wagensberg, que dijo una frase que a mí siempre me gustó. Tiene muchas, les recomiendo al que nunca lo leyó, léanlos, tiene unas citas maravillosas. Wagensberg dice sencillamente: es muy fácil ver un árbol caído, pero es difícil verlo caer. Esta frase resume lo que pasa cuando tenemos transformaciones tan radicales. Cuando el hecho ya está instalado, todos lo vemos, pero es difícil ver cuando está sucediendo. Y aquí es donde me gustaría que nos detengamos para encarar este viaje, esta apuesta maravillosa que vamos a enfrentar juntos hoy. Seamos capaces de ver lo que hoy está pasando antes de que pase. A mí no me gusta la palabra nunca, pero me gusta la palabra, como resaltaba Pascual, ahora. Ahora es el momento de ver que el árbol está cayendo. Y después vamos a verlo caído, pero probablemente vamos a elegir dónde cae y dónde queremos caer con él. Porque este es el secreto de la transformación digital. No es convertir estos libros que tengo detrás, ni los biblioratos que Isidre tiene en su oficina, en digital. Es cambiar la mentalidad. Es trabajar mejor, es trabajarnos, es poner el centro en el cliente, y eso es lo que vamos a comenzar hoy. Si te parece, Pascual, David, Isidre, Cristian, si les parece, comenzamos. Comenzamos. Entonces, la pantalla con ustedes. A todos los que participan por medio del chat, pongan todas las preguntas que quieran. Todos los challengers, Pascual, Cristian, Isidre, David, van a estar tomando todos el input, todo lo que ustedes quieran comentarnos, criticar, cuestionar, debatir, porque de esto se trata. Por eso decimos construyendo, porque construir es un acto perpetuo. Dicho esto, una frase de un escritor norteamericano llamado Eric Hoffer, que resume de alguna manera la actitud que tenemos que tener los corredores y todos los que vivimos estos tiempos. Decir Eric Hoffer: en tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra, mientras los que saben van a estar muy bien equipados para lidiar en un mundo que ya no existe. Saber a veces es lo que nos impide aprender.
Entonces lo que les pido es, como en todas estas masterclasses, en la idea que nos guía siempre, permitámonos dudar, desaprender lo que sabemos para volver a aprender y adaptarnos y adecuarnos y evolucionar al nuevo mundo. Y en inglés esto es muy lindo y se ve como que el cambio es también una oportunidad. Así que démonos una oportunidad de tener la correduría, de ser los productores, los asesores, los agentes de seguro que siempre quisimos y que estamos destinados a ser. Y cuando hablamos de transformación digital, suena muy lindo. ¿De qué hablamos? De alguna manera, pero por sobre todo, decíamos, no es de convertir lo analógico en digital, el papel en archivo, sino que reinventar nuestra organización utilizando la tecnología, pero ¿para qué? Para mejorar la manera en la que operamos, servimos a la gente que trabaja con nosotros, pero por sobre todas las cosas, cómo satisfacemos a nuestros clientes. Y Pascual me cedió y voy a utilizar una fórmula maravillosa que como ingeniero me siento muy cómodo, pero vamos a compartir con todos ustedes, que resume de manera sencilla qué debería ser la transformación digital para que, como vemos aquí al final, se convierta o se vuelva equivalente en ventaja competitiva. El primer término de nuestra ecuación, volvemos todos a la escuela secundaria, el primer término de nuestra ecuación, de alguna manera, ¿qué nos dice? Que la experiencia del cliente, y aquí le sumamos la experiencia al cubo de ¿quién? De nuestros empleados, de los socios del negocio y de la sociedad, ¿sí? La experiencia potenciada por la tecnología, más las personas, los datos y los procesos, potenciados ¿por qué? Por el valor, nos van a dar ventaja competitiva. De alguna manera, lo estuvimos diciendo, transformación digital fomenta el uso de modelos de negocios innovadores, pensar en reinventarnos, como decíamos, para mejorar la experiencia de los clientes, de los empleados, de los socios y de la sociedad como un todo, ¿sí? Para generar por sobre todo valor y ventaja competitiva. Esto es todo lo que queremos hacer. ¿Parece sencillo? Vamos a encararlo. Vamos a tratar, y aquí les voy a pedir a todos que colaboremos en generar y unificar el lenguaje, porque el problema más grande, por más que todos compartimos el español, y yo hablo de vos, y algunos hablan de tú, y otros dicen productor, otros dicen corredor, otros dicen agente, otros dicen asesor, en términos de tecnología, el glosario que vamos a hablar, estaría bueno que lo unifiquemos y hablemos todos el mismo idioma. Gabriel. Por favor. Hola. Pues un saludo a todos en primer lugar. Me gustaría comentar algo antes de que pases al glosario básico, porque el tema de la transformación digital creo que es muy importante en el concepto que tú mencionabas y dentro de lo que ya decías anteriormente en las anteriores masterclass, en la masterclass 2, y para todos los que no han podido participar de aquella, hacías una analogía muy interesante con una motocicleta y decías que en el movimiento está el equilibrio, ¿no? Está claro que debemos evolucionar para sobrevivir, por lo que es imperante. Evaluemos dentro de nuestras corredurías cómo podemos innovar para crear productos, servicios y procesos que creen un mayor valor agregado, ¿no? Y no quedarnos estáticos porque corremos el riesgo de desaparecer. Veía en el libro de Oppenheimer, Crear o Morir, que nos recordaba el dicho que con seguridad todos conocemos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Y creo que tiene una total validez en lo que estamos tratando hoy, ¿no? De forma personal, yo cuando empecé el tema de la cuarentena, por ejemplo, tenía muchas ganas de aprender nuevas cosas y querer desarrollar mi creatividad. Entonces me inscribí a un curso de Adobe que te dan Photoshop, Premiere, Audition, para tratar de aprender y crear nuevas cosas. Sin embargo, a pesar de que la herramienta es fantástica porque te da más de 20 programas, ¿no? No pude hacerlo porque no tenía
las capacidades, el conocimiento, el tiempo y las habilidades como para poder explotar esas herramientas, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que no por tener las herramientas uno se transforma automáticamente. Todo es parte de un proceso y la tecnología es solamente un medio catalizador que te puede facilitar el camino, ¿no? Pues quería compartir eso. Gracias, Cris, por supuesto. Y es muy válido porque vos lo estás viviendo, como la mayor parte de quienes nos acompañan hoy, desde el corredor, desde el productor, desde el asesor de seguros. David. Perdona, ahí está ¿sí? nuestro papel, que somos las tecnológicas, que tenemos que ayudar con las herramientas a que el corredor pueda implantar satisfactoriamente estas. Y tengo que lanzar me tengo que tirar un poco de azúcar, ¿no? Pero es esto, realmente nosotros tenemos un rol también, me lo ha puesto muy fácil en estos momentos, Cristian, tenemos un rol muy claro de acompañar, no vale solo con un software, sino hay que tener un acompañamiento, como yo creo que durante el día de hoy veremos. Absolutamente, sí, y vamos, luego de que discutamos el glosario, a ver cómo juntamos lo que Cristian tan claramente dice con lo que Isidra claramente acota. Ya que te tenemos con el micrófono abierto, todo el mundo habla de RP y CRM. ¿Podrías definirlo en un minuto para que todos hablemos de lo mismo, Isidre? Vamos a ver, el concepto de RP para mí es la gestión de la correduría, es la gestión de nuestra cartera, en nuestro caso, llevada a nuestro terreno. El RP es la planificación de los recursos empresariales, que lo que hacen son las operaciones internas de una empresa, desde la producción a la distribución. Si lo circunscribimos a nuestro entorno, para mí RP tenemos que tener en cuenta esa aplicación que va a gestionar el cliente ante todo, porque el cliente es lo más importante, la póliza, el recibo y el siniestro, y los endosos y todas las cosas que puedan derivar con esto. Pero en un principio es una clave que tiene que ayudarme a gestionar esto, porque esto es nuestra operación interna. ¿Y el CRM no es lo mismo con el cliente? No, ahí entramos con el CRM. El CRM es la gestión de las relaciones con el cliente, tanto nuestras como a lo mejor de nuestro equipo comercial. Por tanto, aquí se junta el equipo comercial y el propio cliente. Entonces, son cosas que complementan al RP, pero orientadas más que nada a la atención y a la venta directa al cliente. Antes hablábamos de gestionar, de administrar información, ahora hablamos de cómo gestionamos al cliente, no tanto la información, sino el cliente. En muchos casos, las soluciones pueden estar mezcladas. Pueden ser una misma solución que tiene funcionalidades de gestión y funcionalidades de CRM que se integran en la misma solución, en la misma plataforma. Y esto es bastante habitual tenerlo. Pero un CRM sería una solución de gestión de las relaciones con el cliente orientada a 3 tareas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa y atención al cliente. Perfecto. A ver, así vamos poniendo idiomas en concreto. David, vos que sos un especialista en esto, muchos hablamos de Business Intelligence. ¿Qué es el BI? A ver, yo creo que ayer y antes de ayer hubieron ponencias que ponían el foco en la información, ¿no? En el dato, ¿no? Pero es verdad que la cantidad ingente de información y de datos que hoy en día manejamos vía nuestros RPs y CRMs es muy grande. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan analizar ese dato, agregarlo de forma, primero, que podamos visualizar cuál es el estado del negocio, ¿no? Y segundo, que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, un Business Intelligence es una herramienta que nos permite eso, a explotar la información de nuestro sistema de gestión. Perfecto, sería como que convertir el dato en conocimiento, en información útil. Totalmente. Uno de los temas que me gusta más hablar, porque vamos a verlo hoy, es el famoso Software as a Service, o sea, el SaaS que vemos aquí, que en realidad es fácil entenderlo cuando decimos, antes había que comprar los sistemas e instalarlos todos en la oficina, en nuestros servidores, mantenerlos, y hoy de alguna manera existen muchas versiones de soluciones en las que tú adquieres o utilizas o pagas por el uso de los sistemas en la nube. Es el típico caso de Spotify, en el que tú no tienes instaladas todas las canciones, o de Netflix, o del correo electrónico de Gmail, o el Dropbox, donde de alguna manera tú lo que contratas es lo que usas, pero todo está mantenido y alojado en otro lugar.
El IoT, de alguna manera, es bueno que lo tengamos, es el Internet de las cosas. Son esos sensores que veíamos en el masterclass pasado, conectados, que nos pueden dar información en tiempo real y medir y permitirnos actuar de modo preventivo. Y el cloud computing, Isidre, ¿qué significa la computación en la nube? ¿Qué nos puede significar a un corredor esto? Bueno, en el fondo esto está muy vinculado a lo que has dicho antes del SaaS, del Software as a Service también, porque de alguna forma es donde reside ese software. La computación en la nube sería una tecnología que nos tiene que permitir acceder de forma remota a un software, a almacenamiento de archivo, a procesar datos a través de Internet, y todo esto es una alternativa a lo que antes era tener el servidor en local, la computadora personal que teníamos. En este modelo de la nube no hay que instalar aplicaciones localmente en computadoras, está todo en el cloud, digamos, en la cloud como nube de alguna forma. Por tanto, la computación en la nube diríamos que ofrece tanto a individuos como a las empresas la posibilidad de acceder a un conjunto de recursos de computación con un buen mantenimiento, de forma segura, de fácil acceso, bajo demanda. Ya no me tengo que preocupar por los sistemas operativos, ni por los servidores, ni por las copias de seguridad, ni por el espacio de almacenamiento, ni tampoco por las comunicaciones, ni por cómo se gestiona el sistema. El cloud lo hace por mí. La seguridad informática. Tenemos los datos en la nube, lo importante es la seguridad. La capacidad que puede tener un proveedor de servicios en la nube siempre será mucho más alta que la que podamos tener nosotros en nuestro entorno privado. Y lo que está muy bueno, porque esto que decís así sí es perfecto, y es permitirte a vos llevar la correduría o tu productor de seguro a donde estés, porque tu información, lo vivimos aquí en el aislamiento y en las cuarentenas, cada uno en su país, de repente quedó en la oficina la información y yo estaba en mi casa, y hay más de uno que ha tenido que ir corriendo y a hurtadillas a conseguir su desktop y llevarla a su casa porque tenía toda la información ahí, y la nube esto me lo resuelve. Solo necesitas la conexión a Internet. Absolutamente. Y RPA, por ejemplo, ¿qué es esto, David? Que todo el mundo habla de la robótica. A ver, al final, RPA es la tecnología que nos permite automatizar, sistematizar pues tareas que hace el usuario normalmente, un empleado de un productor de seguros, de forma manual. En la medida en que algunas tareas, algunos procesos los sistematizas y mediante robots puedes llegar a ejecutarlos, pues estás aumentando la productividad del productor de seguros, ¿no? Y esta automatización se aplica a diversas tareas. He visto robotización en webs, de forma que pues, un potencial cliente que está visitando la web de un productor de seguros pues, puede pedir información y el robot es capaz de atenderle, de contestarle y de forma, de alguna manera, bastante asistida. También automatización de lo que son, declaración de siniestros, automatización de lo que son procesos de conexión, conectividad con las aseguradoras. Hoy en día la robotización se puede aplicar a todas las tareas que hace un productor de forma manual. Espectacular. Un tema que me gustaría explicar es el concepto de MVP, lo que llamamos el mínimo producto viable. Y esto tiene que ver con la transformación digital en el concepto importante, que es la agilidad que tenemos que tener para ir entendiendo que el proceso es un proceso de mejora continua. Y el producto mínimo viable, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a llegar a la transformación digital el primer día, sino que vamos a ir de modo continuo, progresivo y exponencialmente creciente, pero transformándonos, porque esto ya es tan dinámico. Lo que tenemos es lo que se llama en tecnología, en la tecnología técnica, sprints, a través de cambios y de rotaciones, ir mejorando permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Nos da dinamismo, pero como bien nos recordaba Cristian, la posibilidad de seguir operando mientras vamos cambiando.
no podemos cerrar nuestro negocio. Tenemos que ir haciendo avances lentos, consecutivos, pero continuos. Y Gabriel, y si me permites, por la experiencia que desde MPM nos encontramos con muchos productores, el MVP lo que te permite, efectivamente, como bien dices, es dar pasos seguros, pero evitar los planteamientos de Big Bang. Porque en la transformación digital muchos productores se aproximan a lo quiero todo y lo quiero ya. Y eso a veces da lugar a situaciones en que la propia correduría, el propio productor no es capaz de asumirlo, porque ya hemos comentado varias veces que la transformación digital no es solo tecnología, no solo son procesos, es personas, es gestión del cambio, es reinventar el modelo de negocio. Entonces, hemos de evitar los big bangs, hemos de evitar los grandes proyectos, y el MVP es lo que nos permite esa iteración que tú comentabas, ese proceso de mejora continua, y lo importante es el camino. Y en muchos casos, la experimentación, porque pueden haber estrategias que de alguna manera se demuestren incorrectas en algunos aspectos y se tengan que corregir. Ese proceso de iteración en la transformación digital es muy importante. O sea, me estás contradiciendo a Freddie Mercury cuando cantaba I Want It All, o sea, lo quiero todo. Bien, efectivamente. Con algunos de mis héroes no se jode. Ok. Pero dicho esto es correcto, bien, y gracias David, porque de vuelta, una cosa es tener, y es importante que todos los que hoy estamos acá lo tengamos, una visión de largo plazo y absolutamente de máxima, pero también tenemos que ir haciéndolo de manera que lo podamos digerir. Es imposible comerse un bife de chorizo cuando vengan a la Argentina de un solo bocado, ¿sí? Hay que ir cortándolo en pedacitos porque vamos a... Sí, tú puedes, probablemente te dices, Pascual, comerlo todo de golpe, pero la realidad es que el Big Bang coincido y es una excelente definición. ¿Qué es el DRP y el Business Continuity? Y esto lo vimos con mucha fuerza con esta pandemia. Es la posibilidad de seguir operando como corredor, como productor, ante un desastre, ante un cambio, ante no poder ir a la oficina, ante que se caiga el sistema. Son temas que, si bien no vamos a tocar hoy, es importante entender que el cloud computing, el software as a service y la transformación digital nos van a ayudar a resolver. Pero vamos a hablar hoy seguramente de API. ¿Qué es una API, Isidre? Lo vemos todos los días. ¿Qué es una API? Y tienes 30 segundos para explicarlo, porque a ver, en una hora... Los términos es el más complejo. Obvio, eres el mayor, eres el mayor. Más técnico. Vamos a decir que una API es una interfaz de programación de aplicaciones, y lo que hace es una serie de definiciones, lo que llamamos técnicamente protocolos, que se utilizan para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. O sea, dicho de otra forma, permite que se comuniquen dos aplicaciones de software a través de unas reglas determinadas. Nosotros no lo vemos, pero ellas se entienden. Con lo cual, se prepara un espacio, un entorno en el que una máquina llama a otra y es capaz de pasarle información, de gestionar, de hacer cosas para que la otra actúe. O sea, ponemos al servicio una máquina de otras máquinas que pueden interactuar con ellas para poder hacer gestiones o hacer cosas de alguna forma. Y eso sería esos interfaces de aplicación que permiten que otras aplicaciones interactúen con la aplicación que yo he desarrollado, por ejemplo. Me va a permitir a mí, si yo como corredor, como productor, tengo una aplicación, integrarme con la aseguradora, integrarme con un proveedor de asistencia, y que todos estén integrados dentro de mi propia aplicación de manera transparente para el usuario. O integrarme con una InsurTech, que esto también lo vamos a ver. Y que, wow, me gusta, pero déjamelo por después. Me gusta, vamos a llegar, exacto. Dale, que ya dijimos en nuestra primera masterclass que las InsurTech son socios y no son competencia, y que probablemente podamos cada uno de nosotros, al incorporar tecnología, convertirnos en InsurTech. Y un portal del que todo el mundo habla, David, ¿qué es un portal? Bueno, aquí nadie la saca barata. Es un concepto muy amplio. De hecho, un portal es la forma en que podemos exponer los datos, de alguna manera, que manejamos en nuestra correduría, en nuestro negocio, pues con aquellos
terceros, ya sean clientes, ya sean colaboradores, ya sean nuestros comerciales, para interactuar en los diferentes procesos de negocio. Podemos tener portales de cliente, podemos tener portales de ejecutivos comerciales, podemos tener portales, ¿por qué no?, colaborativos con Insurtechs, y estos portales no son más que ventanas en Internet, en la web, ¿vale? Son plataformas web que interactúan efectivamente pues, con el ERP, con el CRM del productor de seguros. Cristian, ¿vos pensaste alguna vez poner un bot en tu correduría para atender a un cliente? Sí, claro que sí. Sí, pues te ayuda a agilizar mucho las respuestas, ¿no? Porque sobre todo cuando estás fuera de horarios de oficina, si un cliente necesita alguna respuesta urgente, pues no te va a contactar directamente a ti. Puede contactarse a través de tu portal o a través del WhatsApp, y un bot puede responder aquello, ¿no? Me ayudaría mucho a que pueda tener una respuesta como yo quisiera que el cliente tenga. Me encanta la visión. Y esta es tu favorita, Isidre. ¿Qué es la integración colaborativa? A ver, la integración colaborativa tiene que ver con lo que hemos ya hablado antes de las APIs también, que es una metodología de trabajo orientada a optimizar todo lo que es el intercambio de información entre distintos actores que intervienen en lo que llamamos un proceso empresarial. Ponemos en comunicación a empleados, a clientes, a proveedores, o sea, definimos la cadena de valor de una función e intentamos que de punta a punta de la cadena de valor las aplicaciones, los entornos se hablen. Por tanto, una integración colaborativa son tecnologías que nos tienen que facilitar la productividad, compartir datos, explotar esa información, reducir tareas y gastos que no aportan mucho valor, que es introducir datos manualmente porque la compañía me ha dado una información, ahora la introduzco en mi sistema, ahora se la paso al cliente, el cliente la tiene que tratar en el suyo, me la regresa a mí. Pues ¿cómo podemos hacer que esto funcione para que el trabajo se haga una sola vez de forma eficiente y que lo que hagamos sea intercambiar esa información en los distintos entornos? Para mí, integración colaborativa tiene mucho sentido cuando hablamos de la integración con las aseguradoras, que es facilitar que la información fluya de un lado al otro y no tengamos que entrar la información dos veces. Espectacular. Bien, ya hablamos todos el mismo idioma. Sí, pero antes me dejarás realizar una precisión, y has visto que he escuchado con enorme atención. Te venís portando muy bien, Pascual, hoy, ¿sí? Sí. Eso es por una divinidad que quiere que esté callado. En todo caso, os diré que tenemos ciertos problemas técnicos. Bueno, nosotros no. Algunos de nuestros seguidores tienen ciertos problemas técnicos en la visualización de la nitidez de la pantalla. Seguramente, y eso lo digo sin conocimiento de causa, pero por las expresiones que estoy leyendo, es debido a los distintos sistemas de proyección y de transmisión que se están dando de esta masterclass. Los que están por Zoom ven la pantalla nítida y sin ningún problema, y hay por otros medios que en la pantalla les aparece algo distorsionada. Os digo esto porque cuando estemos dando las explicaciones, a lo mejor algún detalle hay que leerlo, especificarlo, para que alguno no lo dé por sabido porque está leyendo en la pantalla y realmente no lo vea. Es decir, que tengamos un sentido de generosidad y comprensión para aquellos que no tienen la nitidez que tenemos nosotros en estos momentos. Y ahora sí, te dejo seguir, querido Gabriel. Bueno, vamos a jugar un poco, si les parece, porque vamos a tratar de intentar ver dónde estamos. Y esto lo vamos a poder hacer todos, los que estén con Zoom y los que estén sin Zoom. Ustedes saben que esto, acabas de decir algo, Pascual, que me diste letra y pie para algo maravilloso. El otro día escuchaba una presentación que dijo algo increíble y dijo que las reuniones de Zoom se parecen cada vez más a reuniones de espiritismo, donde nos cuesta ver uno al otro y yo digo, Isidra, ¿estás ahí? Pascual, no te veo. Bueno, nos está pasando esto un poco también, así que vamos a poner todos un poco de espíritu también para poder vernos y escucharnos. Les propongo entonces a todos, tomen su celular, pongan menti.com y cuando ingresen va a aparecer esta pantalla que ven aquí, en la que de algún modo les va a pedir que introduzcan un código. Van a introducir el código
692, que está aquí anotado. Y lo que les va a preguntar simplemente es de esto que hoy recién hablamos, de todo este glosario básico, de todo esto, qué es lo que ustedes están hoy usando. Y pueden marcar todas las que les parezca, una, todas, dos, ninguna, apretan enviar y vamos a ver de alguna manera en una pantalla grande, o por supuesto que esto es 100% anónimo, en qué situación porcentual nos encontramos los corredores, los productores, los asesores seguros que compartimos hoy esta transformadora jornada. Entonces, menti.com, vamos con el código 9128692, marcan una, todas, ninguna, las que les parezca y lo envían. Muy bien, ya tenemos 11 que han participado. ¿Podemos ver el resultado por la pantalla, Gabriel? Pero tenemos 11 recién. ¿Qué ansioso eres? Bueno, lo haremos. Pero no es interactivo y se va viendo a medida que van entrando los datos, o lo estamos haciendo a pedales. Esto es un poco a pedal. Aquí te lo muestro, no es a pedal, pero a mí me gusta el suspenso. Yo era lector de Agatha Christie. Bueno, ya tenemos 25. Bueno, como ven acá dice results are hidden, o sea, están ocultos los resultados. Cuando lleguemos, ya está, llegamos a 30, ¿lo mostramos? ¿O llegamos a 35 y lo mostramos? Ah, no, 35. 33, ¿Qué decís? 35, Llegamos a 35. llegamos Ya a está. 40. Venga. Uno más, va. Ya. Muy bien, aquí vamos, llevamos 43. Upa, vamos, qué interesante, ¿va? Estos trabajos para Isidre y para David, y Cristian también nos va a contar cómo es. Miren, qué interesante, qué lindo esto que estamos haciendo. ¿Qué usamos o qué tenemos en nuestra producción, nuestra correduría de seguros? Y fíjense, a mí ya me sorprende, pero agradezco porque esto es muy importante, muy importante. La primera manera de crecer es no mentirse a sí mismos. Esto es brutalmente cierto. Fíjense la importancia y el peso que tiene el Excel. ¿Sí? Seguimos manejando nuestra correduría, dicho como se reía recién mi amigo Pascual, a pedal. Funciona. Nos recordó Cristian muy bien. Esto es una bicicleta, es una moto, hay que mantenernos en equilibrio y en movimiento. No vamos a dejar de hacerlo. Y por eso, como bien decía David, no al Big Bang. Pero fíjense qué interesante dónde estamos parados. Business Intelligence, esta herramienta que nos da el tablero de control para saber cuántas ventas hice hoy, cuántos reclamos tuve, verlo en una pantalla. Fíjense qué poco control tenemos en BI y cuánto podríamos hacer si lo hiciéramos. ¿Sí? Cuánto nos falta en gestionar al cliente. Se supone que todos hablamos y nos llenamos la boca del cliente. Y de vuelta, no es crítica, es oportunidad. Porque no puede cambiar aquel que no es consciente de la necesidad del cambio. Y esto, de vuelta, lo agradezco porque lo van a agradecer ustedes. Aquel que no es consciente de dónde está, no va a poder moverse al lugar al que quiere ir. Y aquí hay un montón de espacios deseables, pero primero es importantísimo la conciencia del lugar, de dónde estamos. ¿Sí? Ya con 65 respuestas, casi el 30% usa Excel. ¿Sí? Apenas menos del 20% está integrado con las aseguradoras que supone que son nuestro core. Y apenas el 10% tiene un sistema que le gestione al cliente su soporte, sus reclamos, el conocimiento del mismo. De vuelta, esto es muy importante porque nos da la conciencia de no solo a dónde queremos ir, sino que de dónde partimos. Isidre, ¿querés comentar algo sobre esto? Mientras Yo simplemente, yo creo que no he debido expresar correctamente cuál es el significado del RP, porque si hay integración con aseguradoras, esa integración tiene que ir a algún sitio. No puede ser que haya más integración que RPs, de alguna forma. Por tanto, la integración con la aseguradora, en principio, a no ser que sea
que entendamos por interacción con la aseguradora utilizar el portal que nos pone a disposición. Puede Si ser. no, claro, ahí puede estar esto. Pero no tiene mucho sentido. La app bebe de algún sitio. O sea, a no ser que sea una app promovida por la aseguradora. Al final, nos estamos quedando con las herramientas de las propias aseguradoras en lugar de tener nuestras herramientas propias, por lo que estoy viendo yo. Y me sorprende el bajo nivel de uso que está teniendo la palabra ERP, que para mí es el programa de gestión de la correduría que todos, bajo mi punto de vista, todos deberíamos tener. Que luego hablaremos de ello, supongo. Lo cual nos sitúa frente a un déficit bastante importante en temas no únicamente de digitalización, sino en temas de todo lo que es gestión de negocio actual y, por lo tanto, capacidad competitiva en el mercado. Pero de vuelta, ¿qué es lo lindo de todo esto? De vuelta, y perdón que voy a ser muy psicoanalítico en esto. ¿Recuerdan, y lo decimos siempre, aquellos que nos acompañan desde la primera masterclass, la frase que te recibía cuando entrabas en Grecia al oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Esto es una foto y es maravilloso, porque de aquí podemos empezar, decía nuestro amigo Freud, a entender nuestro inconsciente. Pero si no sabemos dónde estamos, no nos conocemos a nosotros mismos, independientemente que tenemos que trabajar más sobre el glosario, pero qué buena es esta foto. Y vamos a volver sobre ello más adelante. Gracias de verdad a todos por esto, porque nos permite de alguna manera saber a dónde estamos. Y si vamos a transformarnos, y vamos a aprovechar hoy al máximo la experiencia de Isidre, de David, en implementaciones en cientos de corredores de seguros y productores de seguros en todo el mundo, y vamos a aprovechar la experiencia de Cristian como productor de seguros, me gustaría poner un poco el foco en qué prioridades yo tengo cuando enfrento la transformación digital. Cuando de alguna manera voy a comenzar, para llamarlo bíblicamente, el éxodo del Excel, ¿sí? ¿Por qué lo debería hacer? Y para eso, decíamos en la invitación, cada uno de nosotros debería poder armar su propio mapa FODA, ¿sí? ¿Se acuerdan del FODA que estudiamos mucho nosotros, que decíamos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas? Porque cada uno de nosotros está en un lugar distinto, ¿sí? ¿Qué son mis fortalezas? Son aquellas cosas que como productor de seguros me hacen mejor, me hacen más competitivo, conozco más a mis clientes, o estoy ubicado en un lugar particular donde me buscan, o me encuentran con facilidad porque he trabajado muy bien mi red de contactos. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que me hacen más expuesto a mis competidores? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que no hago tan bien? ¿Qué son las cosas en las que puedo mejorar? ¿Cuáles son las oportunidades que da el mercado? Hoy claramente con la pandemia hay una sensibilidad a todo el tema de lo cambiante, de la necesidad de la prevención, de la predicción. ¿Y cuáles son las amenazas del mercado? Las compañías de seguro vendiendo en directo, las nuevas InsurTech, las tecnológicas que están entrando en este mercado, los bancos que nos compiten. Este mundo nos permite repensar nosotros como productores, como corredores de seguros, nuestras propias fortalezas para fortalecer las fortalezas, para minimizar las debilidades, para aprovechar las oportunidades y para cubrirnos de las amenazas del mercado. ¿Y entonces qué? ¿Dónde pongo las prioridades? Sí. Gabriel, pues me gustaría comentar un poco del FODA porque es muy interesante, a pesar de que lo utilizamos hace muchos años atrás, tiene todavía validez, ¿no? Quisiera mencionar, por ejemplo, lo que decía Bill Gates ya el año 97. Decía, we need banking, but we don't need banks, ¿no? Necesitamos lo que hacen los bancos, pero no lo que son los bancos. Apple Music, Spotify no han matado al CD, lo ha hecho el tener que comprar todo el álbum para escuchar el par de canciones que te gustaban. O Uber no está matando el negocio de los taxis, sino tener que esperar un taxi, la desconfianza, la inseguridad en el servicio. Parecerían casos de otros mercados, pero
si nos ponemos a pensar, y ya nos mencionaban en anteriores ponencias, ya hay también alianzas entre Big Techs y reaseguradoras importantes. Por ejemplo, ¿saben lo que es Coefficient? Es la empresa que trabaja bajo el acuerdo de Swiss Re con Google para vender seguros de salud basados en Big Data, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero debería preocuparnos al sector como asegurador, ¿no? Ya nos decían, las InsurTech no son una competencia directa, pero, por ejemplo, Sebastián Anselmi de Leverbox mencionaba que el 5% de las InsurTech son competencia directa de las aseguradoras. El resto son complementaciones, ¿no? Y es posible que este porcentaje tienda a crecer en el tiempo. Pero lo que debemos tener en cuenta es que la tecnología por sí sola no es el gran disruptor. Lo es la experiencia del cliente, del usuario, ¿no? Por tanto, es muy importante definir claramente qué rol juega el corredor de seguros actualmente y cómo aportamos en la experiencia del cliente. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo bien y qué no, cuál es nuestra función como asesor que necesita el cliente y qué necesitamos mejorar en la experiencia que brindamos a los clientes. Para esto, el FODA que presenta Gabriel es muy importante, ¿no? Absolutamente, gracias, Cris. Y por supuesto, a veces, y pido perdón porque me llegan muchos mensajes de algunos amigos de la calidad con la que se ve. No sé, a lo mejor nuestros amigos de El Salvador pueden ver con el intermediario qué está pasando con la calidad, por favor. De hecho, esto es experiencia de cliente, la calidad de cómo lo vemos, de cómo nos sentimos hacia el CX, a la experiencia. El FODA tiene más de 50 años y esto es importante entenderlo, que no todo lo viejo hay que tirarlo. Si la transformación digital no quiere decir dejar de hacer lo que funciona, quiere decir reinventarnos para hacer cosas nuevas, pero no quiere decir no dejar de hacer, o dejar de hacer, perdón, las cosas que funcionan. El FODA sigue siendo una introspección maravillosa y nos permite preguntarnos por nuestras prioridades. Porque yo puedo querer muchas cosas y en función de lo que quiera es a dónde voy a trabajar. Yo puedo querer poner mi foco en las ventas. Quiero más clientes, quiero más visitas, quiero más ventas, ¿sí? Que no es lo mismo poner mi foco en el tiempo. ¿Qué tan rápido quiero esta transformación digital? ¿Qué tan rápido necesito cambiar? También puedo poner el foco en el dinero. Yo quiero aumentar mis ingresos, quiero bajar mis costos, mejorar mi rentabilidad. Quiero aumentar el impacto, quiero destacar, quiero mostrar la diferencia, quiero que la gente venga a mí, quiero mejorar la experiencia del cliente. O quiero poner el foco en mis prioridades que son, tengo un grupo de gente que todavía no está preparada para esto o que tiene estas skills, estas habilidades. ¿Cómo hago para aprovechar lo que yo ya tengo en los conocimientos que tengo hoy? ¿Sí? Entonces, hay una regla que usamos los ingenieros que decimos, yo puedo en una producción, una línea de producción, optimizar la cantidad de cosas que produzco, optimizar la calidad que produzco, optimizar el tiempo en el que lo hago, optimizar el costo con lo que lo hago, pero no puedo optimizar todo a la vez. Entonces, ¿dónde quiero poner el foco? ¿Quiero ganar más dinero? ¿O quiero tener más clientes? ¿O quiero hacerlo más rápido? ¿O quiero tener más impacto en el mercado? ¿O quiero aprovechar? Entonces, en función de estas prioridades, yo voy a tener que poner el foco en la transformación digital. Puedo poner mi foco en los datos, en cómo conozco a mi cliente, en los procesos, cómo gestiono, organizo, eficientizo mi sistema, esto es el ERP, el CRM. Puedo poner mi foco en lo comercial, en los modelos de negocio, cómo aumentar las ventas. Puedo poner, como bien decía Isidre, el foco en la conectividad, cómo me integro mejor con la aseguradora. Esto nos va a quitar montones de dolores de cabeza, de ida y vuelta y inconsistencias en los datos. O puedo poner también, como decía Cristian recién, con mucha calidad respecto al Leverbox, esta InsurTech tan interesante, el foco en la integración, cómo me integro con terceros, con otros corredores, tal vez con otros organizadores que reúnan corredores o productores de seguro. Y entonces, David, en función de tu experiencia, porque ahora vamos a ver, y esto por eso es importante, este análisis previo, este glosario previo, este saber dónde estamos, en función de tu experiencia, de los cientos de corredores, productores de seguro que has ayudado y estás ayudando a transformar digitalmente,
vos resumís estos factores clave. ¿Qué querés decir con ellos? Hemos hablado antes de una serie de glosarios, ¿no? Que son glosarios que hacen referencia pues, a soluciones normalmente apoyadas por la tecnología, pero poniendo en solfa un poquito todos estos conceptos, ¿no? Quería explicar qué aspectos son clave en lo que es el proceso de transformación digital, ¿no? Y en este caso acudí a Gartner y son 5 que yo creo que son importantes para entender cuáles son las áreas en donde podemos poner énfasis y en donde la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Decíamos el cloud computing. Hoy en día la transformación digital no se entiende sin la nube. Y no se entiende sin la nube porque la nube es lo que nos permite la conectividad. Hoy los productores de seguros quieren soluciones conectadas. ¿Y qué quiere decir soluciones conectadas? Posiblemente no hay una sola tecnológica que pueda proveer de todas las soluciones atendiendo a todas las necesidades del productor. Entonces es muy, muy importante la conectividad de las soluciones. Y lo que decíamos de las APIs, yo lo defino, las APIs es el pegamento digital. Entonces, en la medida en que las soluciones estén en la nube, tengamos una buena conectividad mediante APIs, podemos generar ecosistemas que el productor puede consumir como servicio. Otra vez, el software como servicio. Entonces, la conectividad en la nube es un aspecto muy importante de la transformación digital. El segundo aspecto es el cambio generacional y se ha comentado en varias de las ponencias. Este cambio generacional nos va a provocar como productor de seguros que vamos a tener que atender de forma diferente y personalizada a diferentes generaciones de clientes, cada una con unos atributos diferentes, pero que hay un atributo común y que es la experiencia de cliente. Es muy importante la experiencia de cliente en el factor compra y muy conjuntado con el tercer aspecto, que es las redes sociales. Las decisiones de compra se apoyan en experiencias de otro, con lo cual hemos de posicionar nuestra correduría en las redes sociales, atender a nuestros clientes en las redes sociales, utilizar en la medida de lo posible las redes sociales para también captar nuevo cliente, ese nuevo cliente posiblemente que ya no sea el cliente tradicional, sino es el cliente millennial, ¿no? Que va primero a la red para buscar una opinión, para interesarse sobre un producto, sobre unas coberturas, sobre una comparación de precios. Y todo esto llevado al concepto de la movilidad. Hoy en día yo creo que nadie duda de que el móvil, el smartphone, el mobility first es una realidad. Entonces, cualquier solución orientada al cliente de un productor tiene que ser móvil, por defecto, por definición, tiene que poder ser consumida. Incluso la adquisición de un seguro tiene que estar preparado para el móvil. Y por último, no me gustaría dejar de hablar del Big Data. Es lo que decíamos y quizás haciendo referencia al bajo porcentaje que tenemos en el sector del uso de Business Intelligence, de herramientas analíticas que nos permita pasar del dato al conocimiento, lo que decías tú, Gabriel, que nos permita analizar y en tiempo real tomar decisiones al respecto del negocio. Y no solo del negocio en cuanto a ventas, sino en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a la retención, en cuanto a las caídas que hemos tenido de cartera, cómo podemos disminuir ese churn, ese ratio de bajas, cómo podemos aumentar el ratio de renovaciones. Muy importante el concepto de Big Data y Rich Data, no solo para la gestión de negocios, sino para identificar patrones de clientes, de comportamientos, de necesidades, pues también para ofrecer productos nuevos y mucho más personalizados al tipo de cliente. Yo creo que estos 5 pilares son los que nos pueden de alguna manera hacer ver en qué áreas podemos y hemos de poner focos en este camino de transformación digital. Hola, David. Sí, Cristian. Sí, quisiera mencionar un poco el tema del Big Data, como tú mencionabas, ¿no? Decimos que ciertamente con el Big Data queremos conocer a detalle a nuestros clientes.
E incluso podríamos ir a un nivel más, quisiéramos conocer al cliente tanto en su conciencia como en su inconsciencia. Pero también debe haber un punto de inflexión, tal vez, considero yo, por el tema de la privacidad, ¿no? Por lo que debería ser siempre bajo lo éticamente correcto, porque queremos sorprender al cliente, darle la mejor experiencia, pero también deberíamos pensar en lo éticamente correcto, ¿no? Noah Harari, que es un filósofo israelí, mencionaba que en la actualidad el ser humano es un sistema ya hackeable, ¿no? Cuando fusionamos la revolución en biotecnología y la revolución de la tecnología informática. Por lo que me permito preguntar, ¿no? ¿Cuál debería ser la línea que no debemos cruzar con la información del cliente? Pues es un buen punto, una buena pregunta y yo creo que es un debate en la actualidad, ¿no? Y que posiblemente no tenga una única respuesta, porque dependiendo de las generaciones, la respuesta es diferente. Todos de alguna manera hemos visto como el nivel de privacidad o el concepto de privacidad es muy diferente en una persona de 16, 18 años en la actualidad a una de 25 o a una de 40. El concepto de privacidad posiblemente en nuestra generación pues es mucho más restrictivo en cuanto a compartir información y datos con terceros que no las nuevas generaciones que posiblemente están dispuestos a compartir esa información siempre y cuando les redunde en un beneficio o en un producto mucho más personalizado o, oye, en un precio mucho más ajustado. Y esto es un debate que yo ahora en este momento no tengo respuesta, pero sí que creo que la tendencia cada vez más va a ser a compartir más información, con los filtros y de alguna manera las restricciones que sean necesarias, pero va a ser a compartir mucho más la información. Yo me acuerdo el hecho, y ya a nivel de particular, ¿cuántos de nosotros nos suscribimos hoy en día a servicios de Facebook, Spotify, TikTok, cualquier red social y ni tan siquiera nos leemos las condiciones bajo las cuales ese servicio se nos ofrece gratuito y qué va a pasar con nuestros datos? Yo creo que la tendencia va a ser a que esto vaya más exponencialmente, pero sí que es verdad que los proveedores que haya detrás, la normativa regulatoria nos ha de ayudar pues, a una cierta protección pues, del dato privado y sobre todo aquellos datos que son más sensibles. En el caso del seguro, pues tenemos algunos ramos muy sensibles como es el de salud, nos tiene que ayudar a regular pues, todo este tema. Permíteme, David, antes de que sigas e intervenga, yo creo que dos comentarios breves. Uno es para ganar de la conciencia e inconsciencia del cliente. Por experiencia de cliente tenemos una mala experiencia en esos momentos porque muchos de nuestros seguidores a los cuales deberíamos darles tratos de cliente preferente no pueden verlo con la nitidez y calidad que deberían. Me indican que seguramente es porque nos siguen no nos siguen por el canal Zoom, como estamos viendo nosotros perfectamente. A todos estos les diría que no puedo cambiar ni sus métodos de seguimiento de la masterclass, cosa que haría si realmente mis poderes fueran otros que los actuales, y solamente les puedo decir que se graba la sesión y podrán seguirlas, como solicitan en su momento a ASPROS, a la organización, diciéndoles queremos ver lo que nos fue imposible ver pese a que estábamos digitalizando nuestros negocios. Y un comentario breve, muy breve para David, que es verdad lo de los datos. La pregunta no son cuántos nos leen o leen hasta... La pregunta sería quién se lee realmente antes, quién, porque yo confieso que yo no. Pero fíjate una cosa, David. Si algo se acusa al mundo del seguro es de la letra pequeña. Es decir, de que el seguro te engañan por todas partes. Eso es la música de la historia del seguro. Es que ahí seguro que en algún lugar dicen que no me van a pagar el siniestro. ¿Ven? En los datos nos está ocurriendo exactamente igual. Es decir, nadie encuentra una fórmula para decir, datos, señores, ¿quiere usted que use sus datos para publicidad? Y punto. No, me cuentan ahí una Biblia en verso. Pero eso ocurre siempre, 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 cuando en el fondo lo que buscas es
esa inconsciencia que el cliente al final se canse y diga, hagan ustedes lo que quieren porque mi interés inmediato es conectarme. Dicho esto, que era un paréntesis, creo que Isidre quería intervenir y no precisamente sobre esto. Adelante. No, yo quería hablar al respecto de todo el tema del Big Data y cómo tratar y qué es lo que quiere el cliente. Pero hay unos básicos, muy, muy básicos, que tenemos que saber cuando intentamos hablar y gestionar al cliente utilizando información del Big Data o de lo que sea. Y es sentido común. Y es entender por sentido común, que cada uno tendrá el suyo, y lo decíamos en una anterior masterclass, yo lo escuché en una anterior masterclass, somos el asesor del cliente, no somos su amigo. Por tanto, cuidado con lo que hacemos cuando comunicamos con él y con qué datos, porque sí que hay cosas que están avanzadas, pero a veces se nos ocurren hacer determinadas cosas que no tienen ningún sentido en el momento en que buscan una situación, una relación profesional. Y estamos mezclando la personal con la profesional. Por tanto, ese es un básico. Si no somos capaces de entender cuándo tenemos que dirigirnos a él profesionalmente y cuándo que no realmente es un amigo, lo demás yo creo que será una volada. Igual les pediría un foco ahora en transformación digital, porque la media hora que viene adelante vamos a pisar el acelerador, porque quiero saber cómo lo hacemos. Seguías contándonos entonces, David, ya estamos en este proceso del reto de la digitalización. Fijaos, hemos intentado ponerlo gráficamente, ¿no? Porque cuando hablamos de transformación digital hay muchas aristas, hay muchas vertientes, ¿no? O áreas. Entonces, este gráfico lo que intenta representar es que al final no estamos hablando de diferenciar cliente nuevo del cliente tradicional, sino que lo que estamos haciendo es, oye, ¿cómo evolucionamos nuestros negocios, ¿vale? Y tratamos esos nuevos canales digitales, los adaptamos a nuestros procesos o reinventamos nuestros procesos para utilizar esos canales digitales, ¿no? Yo aquí lo que he intentado es, al final es cierto de que tenemos un cliente tradicional y un nuevo cliente que en sus atributos son diferentes. E incluso desde el punto de vista de productor, las acciones que podemos hacer ellos dentro del marco de la digitalización son diferentes. En un cliente tradicional que ya tenemos en la cartera, evidentemente que nos interesa retenerlo, nos interesa rentabilizarlo, posiblemente que el número de seguros que nos contrate pues sea el más amplio posible. Nos interesa, continuamos interesándonos por la captación del nuevo cliente tradicional, pero también nos interesa a ese cliente tradicional llevarlo a los canales digitales, porque ese cliente tradicional, que posiblemente sea de nuestra generación, pues ya comienza a utilizar el WhatsApp, ya comienza a utilizar pues el smartphone. De hecho, el smartphone es de uso habitual y normal en cualquier generación. Entonces, nos interesa ese cliente tradicional irlo introduciendo, irlo de alguna manera atendiendo por los canales digitales e incluso por las redes sociales, considerando redes sociales pues el propio WhatsApp o Twitter, etcétera, que nos ayuda a posicionar nuestra marca. Con lo cual, en el cliente tradicional hacemos un movimiento hacia la derecha, Queremos de alguna manera llevarlo y atenderlo y posicionarnos delante de este cliente tradicional pues en estos nuevos canales digitales. Pero es que luego hay un nuevo cliente y este nuevo cliente nadie ya duda de su existencia y ese nuevo cliente ya se rige por otros parámetros muy diferentes. El tema del engagement, ¿no? Es muy diferente, no nos van a llamar por teléfono. Los vamos a tener que captar de forma online allá donde estén, o bien vía e-commerce o bien plataformas de terceros. Hay productores de seguros que están llegando a acuerdos con webs especializadas para mascotas y que están de alguna manera vendiendo seguros en esas webs de mascotas para precisamente las mascotas de ese tipo de cliente. Entonces, hemos de llegar a ese cliente por otros medios. Es un cliente que está acostumbrado ya a un self-service.
y a un 24/7. Lo quiero ya y lo quiero ahora. No me digas que te tengo que llamar por teléfono. Entonces, necesitan de una inmediatez que requiere unos procesos y unos canales diferentes que los tradicionales. Es un cliente también que quiere una autenticidad de la marca. La relación de confianza del productor ya es un valor de per se, pero además busca algo más allá, busca una identificación, ¿no?, con las marcas con las que él interactúa y adquiere productos y servicios. Y la captación es totalmente online. ¿Cómo podemos aunar? Y ese es el reto de la digitalización, en que un productor de seguros, además de mantener su cartera, de continuar captando, desarrollando a su cartera de clientes tradicionales, avanza en la digitalización aprovechando las oportunidades de captación del nuevo cliente y llevando los canales digitales también a ese cliente tradicional. Y ahí yo creo que las insurtechs, como bien hemos comentado en varias ocasiones, yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad de llegar a acuerdos que nos aceleren ese proceso. Evidentemente el productor lo puede hacer de por sí, lo puede hacer invirtiendo él mismo. Incluso algunos productores han creado extensiones de su negocio y se han convertido en insurtechs como tal. Pero una forma de acelerarlo es llegar a acuerdos con insurtechs que están buscando cómo distribuir esos productos, esos nuevos modelos de negocio, pues de forma mucho más masiva, ¿no?, en una cartera de clientes. Y puede ser una forma de acelerarlo. Gabriel, estás en mute. Sí, perdón, con tanto de cuidar que no haya ruidos, me muteé. Gracias. Lo decía perfecto. Nos quedó claro entonces a todos cuál es el reto. Perdona, Gabriel. Se te ha ido la mano. Estás otra vez en mute. Sí. Tanto cuidar el mute que se me atrasó todo a una velocidad increíble. Está desordenado. Sí. No, empezó a correr la máquina porque pues se reveló. Mientras dejas el dedo tranquilo de pasar tantas transparencias, Sí, déjame es añadir, que tengo el dedo mocho, adelante. Una cosa, a veces no es tanto el cliente nuevo y el cliente tradicional, sino que es el cliente de toda la vida que ya quiere ser contactado por otros medios. Por tanto, aquí hay una fusión. Y luego también hay un cliente nuevo que a veces descubre el modelo tradicional de vernos con ellos y le sorprendes. Porque hay veces que también lo desea. Por tanto, no hay que renunciar, como bien decía David, al canal tradicional. Hay que llevar los clientes y hay que poner en la correduría las acciones en el canal digital. Pero no pensemos que es que yo voy a mantener mi cliente tradicional en mi entorno. Es que mi cliente tradicional ya me está pidiendo cambiar la forma en la que me comunico con él. Y eso Yo creo ahí, Isidra, y lo comentamos muchas veces y en alguna sesión también ha salido, que el concepto de omnicanalidad yo creo que es clave aquí, ¿no? Porque es verdad que asociamos muchas veces los canales digitales como si fueran canales únicos, bidireccionales con este nuevo cliente, y el nuevo cliente lo que quiere es poder contactar por cualquier medio, y en un momento dado puede empezar un proceso por WhatsApp y luego continuarlo por teléfono y hacer la contratación luego por la web. Es decir... Pero si ya todos coincidimos, David, que tenemos que hacerlo, ahora quiero que me cuentes cómo se hace. Porque ya nos queda claro que el cliente digital es todo cliente, y ya no más el de 40 años. El señor o la señora de 75 ya son digitales, porque se acostumbraron a comprar e-commerce y se acostumbraron a que los atiendan a la hora. O sea, ya, a ver, ustedes lo recordarán, que son mayores que yo, pero la televisión no era 24 horas por día, y hoy en Netflix cualquier persona mayor de 85 años quiere ver su programa favorito a la hora que quiere. Con el seguro esto es igual. Hay un solo cliente y el cliente ya es digital. Así que quiero que me cuenten y me compartan definitivamente cómo lo vamos a hacer. Yo ya parezco a Pascual. Díganme cómo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, Gabriel, vamos a empezar primero desde el punto de vista del proceso,
Y luego vamos a ir hacia lo que son las tecnologías, ¿no?, que pueden apoyar esto. Yo diría que hay cuatro áreas en las cuales hemos de poner foco. Y muy, de alguna manera, en línea de lo que hemos comentado previamente. La gestión del cliente. Yo creo que el CRM en estos momentos no es una condición, de alguna manera, es un must, como dicen los ingleses. Es No es un opcional, no es un opcional. No es un opcional, efectivamente, es un imprescindible. Conocer al cliente, tenerlo bien segmentado, bien perfilado y tener toda la información que podamos del cliente es súper importante, primero para venderle más y mejor, pero sobre todo para proveer de una experiencia y de productos mucho más personalizados. Entonces, lo explicará Isidra un poquito más adelante, pero la gestión del cliente la hemos de digitalizar. Y digitalizarla parte primero por ordenar todos los procesos de relación con el cliente y tener una herramienta CRM como tal. El segundo aspecto es el tema de la experiencia. Es decir, en la medida en que no tengamos integrados los canales digitales en la relación con los clientes, no vamos a poder proveer de una omnicanalidad real. Y cuando digo real, es que el cliente pueda conectar, interactuar con el productor de seguros por cualquiera de los medios. Y cuando digo por cualquiera de los disponibles, ya sea WhatsApp, ya sea un bot, ya sea la web, ya sea teléfono, ya sea visita presencial, pero y la experiencia del cliente ha de ser consistente. No tiene sentido que un cliente en un momento inicie una conversación con un bot en la web interesándose por un seguro de auto y cuando llame por teléfono le preguntemos de nuevo qué es lo que quiere usted y qué necesidades tiene. No, esta información ya tiene que estar disponible porque ese cliente ya ha tenido una interacción con nosotros. La experiencia del cliente ha de ser consistente en todos los canales en los cuales damos servicio. El tercer aspecto, la tercera área para abordar es la digitalización de los procesos. Lo comentaba también Cristian. No podemos construir e ir mucho más allá de la digitalización hacia conceptos avanzados de robotización, de inteligencia artificial, si nuestros procesos no están digitalizados. ¿Qué quiere decir digitalizar un proceso? Quiere decir compartir información, no duplicar tareas, automatizar en la medida en que sea posible, el mismo dato entre canales, en tiempo real. Todo esto tiene que estar en Solfa. Y para eso necesitamos el famoso ERP, nuestro sistema que nos permite la gestión del negocio del productor de seguros. Y por último, la inteligencia de negocio. Información versus conocimiento. Gabriel, tú lo has comentado. Hemos de tener unos básicos, ya no digo unos informes, pero unos KPIs básicos que nos permitan entender cómo está el negocio y cómo podemos maximizar, ¿vale?, pues cualquiera de los KPIs, tanto en ventas, en rentabilidad, en retención. Aquí hay un mundo por analizar, pero sobre todo lo que es muy importante, la digitalización lo que nos va a permitir es que eso sea en tiempo real. No podemos el análisis por la parálisis, las decisiones se tienen que tomar de un día para otro, de una semana para otra, no de 3 meses en 6 meses. Y para eso necesitamos una inteligencia de negocio que nos aporte ese dato y nos ayude a analizarlo para la toma de decisiones. Y esto detrás, como podemos entender, está el famoso Business Intelligence, ¿no?, que sería otra de las tecnologías que nos permitiría incidir en esta área. David, antes de seguir por ahí, evidentemente que los 4 puntos son procesos. Procesos que están ubicados en cada una de las áreas, pero ¿no crees que hay un punto 00 para darle dos algoritmos 00 que sería
actitud. Es decir, ¿con qué actitud tiene que afrontarse todo esto? Con actitud, mentalidad, pero actitud, y con qué conocimiento, porque yo quiero digitalizarme, pero a lo mejor no sirvo. Es decir, lo primero es una actitud, luego el conocimiento, y luego vendrá el proceso, pero yo no me puedo meter en el proceso sin saber exactamente cómo entro, qué he de saber y cómo voy a salir. Aunque esté convencido que todo el mundo me dice que la digitalización es imprescindible. Pero ¿cómo llego yo a ello? Estoy muy de acuerdo, Pascual, y es un buen punto. Yo creo, y lo comentaba Cristian también en su exposición al inicio, yo creo que el primero, hemos de tener visualizado la importancia del cambio, ¿no? Sí. Y si no visualizamos la importancia del cambio, no podemos meternos en un proceso como este. La importancia y la necesidad del cambio. Porque en cierta manera es necesario. Ya todos entendemos que la opción de quedarse como está no es válida. No es válida. Nos lleva a que nuestro negocio, por muy sólido que ahora sea, posiblemente en 2, 3, 4 años, pues aparezca de alguna manera algún otro y nos quite clientes. Entonces, el propósito, la necesidad de cambio tiene que ser de autoconvencimiento por el propio productor de seguros. El tema del diagnóstico, yo creo que el hacer un diagnóstico de decir, bueno, voy a conocer mi negocio, ¿dónde me aprieta el zapato? ¿Cuál es la primera área que yo creo que he de abordar? O bien porque he detectado que es una debilidad o por bien porque quiero aprovechar esta oportunidad. Entonces, el diagnóstico es muy importante. Y el tercer punto que añadiría aquí es, no lo hagamos solo. Apoyémonos en otros productores, apoyémonos en tecnológicas, apoyémonos en consultores, apoyémonos en colaboradores. Es decir, aquí no se trata de reinventar la rueda, no se trata de eso. Hay mucha gente que ya lo ha hecho, que tiene experiencia y nos puede ayudar. Entonces, es más importante el intentar, ¿vale?, adaptar lo que ya otros han hecho a nuestra realidad, porque es verdad que la realidad de cada productor va a ser diferente, que no a ponerse a inventar por uno mismo, el decir, bueno, voy a ver si me sale bien o no me sale bien. Sí, eso es verdad. A veces inventar una rueda no tiene sentido. Pero sigue sin responderme a una pregunta. ¿Cualquier productor puede iniciar un proceso de digitalización? ¿O en qué estado? Aparte de actitud, aparte de la importancia del diagnóstico, la necesidad. Es decir, yo que soy productor y os estoy escuchando, puedo llamar a decir, mañana empiezo. ¿Qué tener yo? ¿He de formarme? ¿He de tener una competencia especial? ¿He de aprenderme el glosario que me pasaba Gabriel al principio, memorizarlo para decir, cuando aparezca BI, sé que es business intent? Es decir, ¿en qué posición tengo que partir yo? Y eso es lo que me dará mi ventaja competitiva seguramente en el proceso. Esa es una pregunta, ya sé que no es técnica, pero es humana. Desde mi opinión, no, un productor de seguros puede empezar mañana. Yo creo que, como bien dices tú, solo con el convencimiento, yo creo que es lo más importante. Si el productor ve la necesidad y el convencimiento, mañana puede empezar un proceso de este tipo. Vale, lo cual quiere decir que tú como técnico, es decir, digo no tú, David, sino el personaje que es un especialista en tecnología, tendrás una doble función. Una más emocional, psicológica y otra más tecnológica. Una es acompañarle, abrirle la puerta y ayudarle a entrar y a explicarle qué hay dentro, y otra para contarle cómo funciona lo que hay dentro. En ese doble proceso uno puede avanzar. En el primero uno se queda bloqueado absolutamente y es cuando se dice que en la digitalización pues va a hundir a los corredores o que cuando en las InsurTech se pueden comer a los corredores y no tienen futuro. Y es la gran mentira de la digitalización, que es pensar que solo es óptima para aquellos que entienden el lenguaje de los millennials o el lenguaje de los especialistas, cuando todo el mundo puede acceder a la tecnología simplemente con un propósito. Pero necesita esa ayuda inicial, ese empuje. Y eso los tecnólogos son fundamentales. Has dicho una palabra que es el acompañamiento. De hecho, y Isidra lo puede complementar, mucha de nuestra experiencia, cuando lo iniciamos esto hace algunos años ya,
lo abordábamos desde un aspecto simplemente tecnológico y en muchos casos nos dimos cuenta de que no era suficiente, que ese proceso de acompañamiento que tú comentas, incluso evangelizador, en el sentido de explicar lo que se ha hecho en el mercado, lo que la tecnología te puede ayudar, con un lenguaje mucho más entendible, un lenguaje más de negocio que no tanto de tecnología, permite al productor visualizar mucho mejor esas ventajas, esos beneficios, esos primeros pasos. Entonces, el servicio de acompañamiento es básico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo, ahora me toca, permítanme decir que me toca hacer de Pascual. Dado que en 20 minutos vamos a dar las urras, les propongo, vamos a poner foco ahora y ahí vamos a pasarte la batuta, Isidra. Quiero saber qué es lo que necesitamos hacer. En inglés es el must to have. ¿Qué es lo que debo tener para comenzar todo esto? Para que después podamos dedicarle 5 minutos a esto que tan inteligentemente preguntó Pascual, y es qué condiciones debo tener, qué debo hacer, cómo debo manejarlo desde mi liderazgo como corredor productor de seguros. Pero ahora, por favor, Isidra, toma la batuta. Te voy a regalar absolutamente 12 minutos de reloj para que me digas cuáles son los must to have, qué es lo que tengo que hacer en este gráfico que tan bien armaste, que tan claro es y que tan cómodo te mueves en él. 12 minutos, ahí sí que es un reto superior a digitalizar un corredor, ¿eh? He aprendido. Ya te digo que en 12 minutos lo digitalizamos. Venga, adelante, Isidre, vamos a ver. Vamos a ver el dibujo y vamos a ver cómo componemos esa fotografía. Y esto me sorprende en las respuestas que han habido, porque claro, muchas veces empezamos la casa por el tejado y tienes que ser muy buen arquitecto para poder empezar la casa por el tejado. Se puede hacer, pero tienes que tenerlo muy claro y tienes que tener muy claras cuáles son las herramientas. Entonces, si nosotros vemos a una correduría, tenemos en el centro el concepto del business core del corredor. Y el corredor se tiene que entender o tiene que interactuar con aseguradoras, con sus clientes, con equipos de ventas o de soporte, sea un call center o sean equipos de venta que pueden ser internos o externos. En algunos casos, los equipos de venta podrían ser externos a la organización, un affinity, cualquier entorno de estos. Y en algunos casos, con soluciones de terceros y corporativos. Pero si nos quedamos en el centro, en el core de nuestra correduría, en el business core, ahí tenemos que empezar. Y ahí es donde hay dos elementos que son clave para cualquier negocio de intermediación. Por uno, lo que llamamos el back office. Y el back office comprende varios apartados. Comprende la gestión de cartera, que es la gestión de negocio, lo que llamábamos el ERP, que me ha sorprendido que no esté, porque para mí es la base de cualquier proceso de digitalización. Tenemos el ERP con el almacenamiento de datos, la gestión del cliente y la gestión comercial, que sería el equivalente al CRM, al que se une todo lo que es la analítica de la inteligencia de negocio, los BI, las estadísticas, las comparativas, para poder analizar cómo se desarrolla el negocio que gestionamos y poder tomar en base a eso decisiones. Y también en este apartado hablaríamos de la automatización de algunos procesos clave que que pueden variar en función de la correduría. Pero todo esto está integrado, si es posible, en una misma plataforma o por lo menos viviendo de un único repositorio de base de datos compartidos. Por otro lado, y el segundo también clave para mí, altamente necesario para garantizar lo que llamamos la calidad de los datos, es esa integración de datos con las aseguradoras, lo que llamamos la integración colaborativa de alguna forma. Y hablamos, por un lado, tanto de integrar ficheros con datos de la compañía a la corredora, las altas de pólizas, los recibos, información de siniestros, los endosos, los suplementos, pero también hablamos de integración online desde la propia herramienta del ERP anterior. Yo desde mi herramienta de ERP puedo pedirle a la compañía, sin tener que ir a su portal, un duplicado de póliza, aperturar un siniestro, peticionar un suplemento, un endoso, todo desde nuestro propio aplicativo de gestión, sin tener que ir al portal de cada compañía, que cada compañía nos ofrece a los corredores, porque si no estamos duplicando el trabajo que también tenemos que hacer en nuestro software de gestión. Entonces vamos a hacer que las herramientas se hablen para que sean mucho más competitivas. Entonces ya hay mucho avanzado en integración de datos. Con estos dos procesos, el back office y la integración colaborativa, ya podemos garantizar una uniformidad un poco
una consistencia mínima de la información que contiene nuestro sistema. Podemos habilitar la información a los siguientes procesos. Si nuestra estrategia puede ser acercar al cliente a la correduría, en este caso, y tal como indicamos aquí, deberemos actuar en la capa de acceso al cliente y disponibilizar la información para permitir acciones de autoservicio por parte del cliente, bien sea a través de un portal web, de una app, de un bot o incluso una combinación de los tres. También, si disponemos de un call center para soporte o bien tenemos una fuerza de ventas externa o que va dirigida nuestra correduría a producto masa o es una fuerza de ventas que no está 100% profesionalizada, como puede ser un concesionario de venta de automóviles o cosas de estas. En estos casos será necesario facilitarles un portal de acceso mucho más directo y simple para que estos colectivos den soporte y vendan, integrando toda esa actividad en una única base de datos, la de la gestión de mi cartera, en un único centro de datos. Y finalmente, si queremos estar preparados para interactuar con otros sistemas y otros proveedores, tenemos que pensar en la conectividad con terceros, que podrían ser entornos corporativos. En nuestra correduría forma parte de un grupo empresarial con el que tenemos que relacionarnos, o es un retail de cuyos sistemas yo preciso información, pues me tengo que conectar con ellos. O también con entornos de soluciones de terceros, lo que llamábamos antes la conectividad con las Insurtech de alguna forma. Y un aviso, no basta con estas herramientas. Como veíamos en la conferencia de ayer sobre el dato, la calidad y la consistencia del dato también son un must to have, también son un requerimiento base para una correcta digitalización del corredor. Recordar lo que estábamos diciendo ayer, si almacenamos basura en nuestros datos, trabajaremos con basura y expondremos basura a nuestros clientes y a nuestro equipo de soporte y ventas. Por tanto, estos básicos, junto con la calidad del dato, tienen que estar presentes como herramientas básicas para el corredor. Si no, será muy difícil construir hacia arriba esto, porque estos son los must to have. Isidre, perfecto. Me encanta el procedimiento. Una reflexión, si coincides, y una pregunta. La reflexión sería que casi el procedimiento que has dibujado es el inverso que hemos visto en la encuesta, ¿no? Es decir, empiezas por el back office y por un RP y empiezas por todo y dices, caramba, parece ser que nuestros seguidores de hoy hayan visualizado o hayan soñado con ese gráfico, porque nos están diciendo que no tienen eso. Lo cual quiere decir que hay que empezar no a casa por el tejado, aunque seamos arquitectos, sino que tendremos que ser casi pues hormigas que sepamos horadar el suelo con una suavidad que permita nuestros negocios. Eso por un lado. En la segunda, muy interesante que ya no soy yo como corredor quien puedo hacer solo ese proceso, ni con el tecnológico. Me dices en el paso 2, necesita conectarse con las aseguradoras, con lo cual ya necesito que uno de mis socios, que no sé si es aliado, como nos preguntaban al principio, de las pocas preguntas que he podido ver, si es aliado o no es aliado del corredor, ya necesito conectarme lo primero con quien no sé si es mi amigo o enemigo. Hombre, mi tesis es que es aliado, pero al margen de eso necesito conectarme con él. Con lo cual estamos en dos procesos fundamentales. El primero es que nuestro back office está hecho unos zorros, que llamaríamos. Y nuestro primer paso, curiosamente, salimos y nos encontramos con el vecino de enfrente, que vaya precisamente es el que no quiero encontrarme cada mañana. ¿Estaríamos de acuerdo en ese análisis superficial que te he planteado? Podríamos estar de acuerdo. Yo te diría una cosa en relación a ese tema de la conectividad con las aseguradoras. A veces es más un mantra que utilizamos nosotros para no tener que hacer los deberes. Las compañías aseguradoras saben que somos un canal importante, saben que tienen que conectarse con nosotros y quieren facilitarnos el trabajo. Lo que ocurre es que hay mucho miedo a compartir datos, pero esa es otra guerra. Esa es otra guerra que es la confianza, el modelo de confianza con las compañías aseguradoras. A nosotros en España hemos llegado a promover, y ya está implantado, un sistema de estandarización de intercambio de información con las aseguradoras. Al principio a las aseguradoras no les gustaba este modelo, porque no se podían diferenciar unas y otras a la hora de competir con el corredor. Pero esto iba a llegar sí o sí, y lo que hemos hecho es generar conciencia de que esto es necesario.
Para integrar los datos con las aseguradoras no basta con la voluntad de un corredor. Ahí las asociaciones tenéis un peso muy importante. Allí las asociaciones que componen Copaprose tienen que jugar su papel en cada sector, exigiendo a las compañías aseguradoras que lo van a querer, que les ayuden en todo ese proceso de captar información. Yo creo que en casi todos los países hoy estáis intercambiando datos. ¿Se puede mejorar ese intercambio de datos? Seguro. Podemos venir con experiencias de otros sitios que tal vez, por lo que sea, las hemos madurado en otros momentos o porque las compañías han sido más abiertas en ese momento. Podemos aportarlas, pero en todos los países en los que he entrado estamos intercambiando datos. Lo que tenemos que hacer crecer es esa cantidad de intercambio, ese modelo de intercambio de los datos. Por tanto, no nos escudemos en que es que las compañías no quieren, es que las compañías no nos dejan. Yo creo que formamos parte del problema si damos esta respuesta. Creo, ¿eh? No lo sé cómo lo ves tú, Cristian. Ya sabemos. A ver, pará, Cris, necesito que me ayudes en algo. Quiero que pasemos, antes de estas conclusiones, a que nos cuente Isidre, además de lo que deberíamos tener, qué sería bueno que tenemos. Porque eso nos va a permitir salir de la discusión de si las aseguradoras nos van a ayudar o no, si son nuestros socios, nuestros aliados, nuestros competidores o las insurtech, y nos vamos a concentrar, que es el proyecto de hoy, en lo que tenemos que hacer nosotros para nosotros ser mejores independientemente de nuestra relación con. Aquí nos mostró un gráfico muy interesante Isidre, y quiero que nos quedemos con esto, de todos los aspectos con los que como productor, corredor de seguro nos comunicamos, con las aseguradoras, con el cliente, con venta y soporte, con terceros. Me gustaría, antes de estas otras conclusiones, Cristian, y sí quiero que después de este slide nos ayudes, Isidre, ¿qué es lo que además de lo que deberíamos tener, qué es lo que podríamos tener? ¿Qué es lo que sería bueno que además de esto tengamos? Sí, una vez cubierto ese nivel mínimo con los básicos, con los must to have, y ahí se lo tengo que agradecer a Gabriel ese sentido del must to have y el nice to have, y él ya sabe por qué va el tema, pero una vez cubiertos esos mínimos con los básicos, podemos empezar a avanzar en implantar un abanico de pequeñas herramientas o pequeñas funcionalidades específicas que van a acompañar la estrategia que debe marcar la diferencia de nuestra correduría en el mercado. ¿Cómo vamos a diferenciarnos del mercado? Nos podemos diferenciar con las otras, pero a la larga todos vamos a tener esos basics o deberíamos aspirar a tenerlos. Entonces, vemos tres grandes grupos, al menos nosotros desde MPM vemos tres grandes grupos de soluciones nice to have que diríamos para poder aplicar. Un primer grupo son lo que llamamos los ecosistemas de integraciones. Aquí, ejemplos de qué formaría parte de ese ecosistema serían la implantación de módulos como, por ejemplo, integrar procesos de defensa de cartera definidos por y con las compañías. En España, por ejemplo, recientemente tenemos el caso de Allianz como compañía aseguradora que hemos interconectado con nuestras soluciones para promover al corredor que pueda aplicar en sus pólizas opciones, descuentos, herramientas para facilitar procesos de retención de cartera en los clientes que ellos eligen o en las pólizas que ellos elijan. Otro tema de ecosistema, la conectividad con centralitas virtuales. ¿Cómo integro la centralita en mi programa de gestión? ¿Cómo implanto la firma digital? Si estoy haciendo la gestión del cobro de las primas, ¿cómo implanto pasarelas de pago para poder hacer todo esto si a mí me corresponde hacer el cobro de primas? Si no, pues a lo mejor esta parte no la necesito. Por eso que ahí es donde empezamos a seleccionar qué es lo que queremos. Un segundo bloque que de mejoras internas en la gestión de negocio se consigue aplicando técnicas de lo que llamamos inteligencia artificial, que esto está accesible al corredor. Y de hecho esto lo estamos haciendo ya inicialmente algunos corredores. Estamos arrancando estos procesos, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos modelos con algoritmos para anticipar la propensión de caída de cartera. O sea, hemos analizado un montón de datos de clientes nuestros y una serie de matemáticos de la universidad han desarrollado un algoritmo que te puede predecir qué clientes son más susceptibles de abandonarte
en el proceso, bien porque han tenido un siniestro, bien porque han tenido una mala experiencia, bien porque ya han anulado otro tipo de póliza y parece que van a otro sitio. Bueno, pues hay sistemas, algoritmos que te pueden detectar esto para que puedas actuar antes de la propia anulación por parte del cliente. También hay modelos mejorados para hacer el perfilado y lo que llamamos la hipersegmentación de clientes. ¿Cómo llegamos a la hiperpersonalización de este cliente aplicando automatismos en función de su perfil? ¿Cómo recolectamos cómo quiere que comuniquemos con él? ¿Qué prioridades tiene? Para siniestros esta, para tal, tal. ¿Qué contenidos quiere recibir y qué contenidos no quiere recibir? ¿Por qué medios los quiere recibir? Y nosotros, con esa omnicanalidad que nos decía David, tenemos que estar disponibles para abastecer al cliente de todo esto. Eso sería la parte de perfilado. También, ¿por qué no? Sistemas de escaneo y archivo inteligente de documentos. No solo reconocer el documento, sino aplicar el concepto de gestión inteligente del dato del propio documento, que sea capaz, al leerse, de saber dónde se tiene que almacenar y dónde se tiene que guardar. Pero voy a hablar, esto ya son nice to have. Otros nice to have podrían estar en la parte de modelos, de declaraciones de capitales eventuales, regularizaciones, colectivos, flotas, órdenes de transporte. Aquí ya podemos aplicar, nosotros estamos aplicando un proyecto con blockchain para dejar constancia notarial de todas estas declaraciones y ejecutar las reglas de cálculo necesarias para poder emitir o llegar a solicitar los endosos ya valorados a las propias aseguradoras. Ese sería el bloque orientado a la gestión. Y después, un tercer grupo con funcionalidades dirigidas a mejorar ese autoservicio y la automatización de todos los procesos con nuestros clientes, que ya entraríamos con clientes, con fuerza de ventas. Ahí entran los bots, entran la robótica, los RPA, lo que llamábamos la automatización robótica de procesos, que nos permitirá hacer crecer esas funcionalidades. Pero esto es nice to have, ahí es donde sí debemos decidir dónde queremos estar y dónde no queremos estar, dónde queremos profundizar y especializar la correduría, porque no podemos hacerlo todo. O sea, ahí tiene que ver con el modus operandi de cada uno de los corredores. Pero recordemos que en el mismo momento en que implantamos estos nice to have, que cada uno implantará los suyos en función de cómo desea orientar su negocio, en paralelo tenemos que seguir impulsando la implantación de mejoras en los anteriores, en los must to have, en los basics, haciéndolos crecer esos basics, con más y mejores automatismos, con más conectividad con las aseguradoras, ampliando funcionalidades de soporte y de venta. Todo esto con un objetivo. Vamos a robustecer la base sobre la que se alimentará vuestro modelo de correduría. Ya lo decía Gabriel al principio de todo. Esto es un proceso de mejora continua en los basics para mejorar y diferenciarnos por eficiencia en la parte de los basics. Los nice to have le dan sentido a nuestro modelo de negocio, pero los basics entran antes. Hola. Y ya sí, perdona, dime. Pero, perdón, Isidre, antes de que pases a la parte de la arquitectura, pues Sí, hablando con todo lo que mencionabas del must to have y el nice to have, que es toda la parte ideal que todo corredor quisiera tener realmente, tenemos que trabajar también en lo que decían en el anterior slide, tenemos que trabajar mucho en el relacionamiento con las aseguradoras. Siempre decimos que la aseguradora es un socio del corredor, pero no muchas veces pasa eso. Y es por eso que también existe muchas veces, o tradicionalmente, existe el recelo de información con la aseguradora y la aseguradora en viceversa. Eso es lo que tiene que cambiar, porque si nos vamos a transformar digitalmente, también tenemos que transformar nuestras relaciones, ¿no? De la confianza que puede existir con la aseguradora para poder integrarnos con el sistema de la aseguradora, brindarle toda la información que sea necesaria, corresponderá para que podamos recibir también un mejor servicio de parte del asegurador. Este es un proceso clave. Sí. Ahí lo único que puedo decir es las asociaciones tenéis mucho que hacer aquí. Los representantes de los corredores. Hay que establecer protocolos de buen uso con las aseguradoras y cumplirlos, no solo establecerlos, sino cumplirlos por parte de las aseguradoras y por parte de los corredores. Todo el mundo quiere ampliar su negocio, el corredor y la propia aseguradora. Y no podemos tener tantas reticencias.
de unos con otros. Aquella aseguradora que utiliza mis datos o los datos que le doy de mis clientes para darlos a otro canal para que pueda interactuar con ese cliente no merecerá mi confianza. Con el tiempo, el tiempo pone las cosas en su lugar y supongo que estas cosas irán cambiando. Pero hacer protocolos, códigos de buen uso, códigos de gestión con las aseguradoras, esto no lo puede hacer el corredor individualmente, lo tienen que hacer todas ellas. Sí, pero Isidre, permíteme que te robe 30 segundos de tu tiempo. No pasemos más responsabilidad a las asociaciones, porque al fin muchas asociaciones han nacido para defender intereses colectivos, no para iniciar proyectos de envergadura pensando en el futuro. Y muchas asociaciones, hoy el trabajo que tienen es cómo construirse y aguantarse defendiendo precisamente esos intereses frente no únicamente a aseguradoras, que algunos pueden, como dice muy bien Cristian, ver como un enemigo o ver como un no colaborador, sino frente al regulador, que también no tiene en cuenta el trabajo que tiene el corredor en la sociedad y el valor que aporta el corredor como asesor, en ese caso para los consumidores. Por lo tanto, el papel del corredor está viviendo en distintos portales, para utilizar un lenguaje de nuestro amigo David. Vive en el portal del regulador y ahí se siente con poca fuerza para intentar influir en el cambio legislativo. Vive en el portal de las aseguradoras y ahí también se siente débil por la fuerza que tienen las aseguradoras, porque tienen el producto pero tienen muchos más recursos económicos para gestionar. Vive en el portal del cliente y el cliente se me transforma y tiene que